Yom Kippurim. Yom Kippurim es la siguiente solemnidad, como vamos a estar viendo en este estudio, después de Yom Teruah. Entonces, puesto que hice un vídeo introductorio a la solemnidad de Yom Teruah, creo también conveniente hacer un vídeo acerca de Yom Kippurim, explicando pues las bases también de esta solemnidad. Entonces, habrá algunos puntos en común que vas a notar con Yom Teruah y otros que van a ser un poquito diferentes. Entonces, sencillamente, vamos a seguir la misma estructura, vamos a ver qué es Yom Kippurim, qué significa, cuándo se celebra Yom Kippurim, quién en este caso también lo tiene que celebrar y, por supuesto, las prescripciones para este día, acabando, como hicimos con Yom Teruah, con cómo celebrar hoy Yom Kippurim. Bien, entonces vamos a iniciar esta presentación acerca de Yom Kippurim, empezando con la pregunta de ¿qué es Yom Kippurim? Bueno, esto lo mencionamos ya con Yom Teruah, ya lo estuvimos viendo y tal vez esté claro, pero como es un vídeo que pretendo que sea un recurso para todo el mundo, se encuentre en el punto en el que se encuentre, pues no está de más volverlo a incluir aquí. En Levítico capítulo 23, versos 1 y 2, dice lo siguiente. Y habló Adonai a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, los encuentros de Adonai, que los llamaréis llamamientos de santidad o que los convocaréis como convocaciones de santidad, estos son mis encuentros. Y a partir de aquí, el verso 3 va a continuar explicando cuáles son estos encuentros de los que se está haciendo referencia en el versículo 2, o mejor dicho, de los que Dios está haciendo referencia en el versículo 2. Tal y como podemos ver en el texto, se nos habla de los encuentros de Adonai, los encuentros del Señor, y luego tenemos la referencia de mis encuentros. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque no son los encuentros o, como se dice habitualmente, las fiestas de los judíos. Son los encuentros de Adonai. Son las citas divinas, como vamos a ver también ahora en la definición de esta palabra en hebreo, que aparece en esta forma que tenemos aquí en estado constructo, Moadei Adonai o Moadai. Moadai serían mis encuentros con el sufijo pronominal y Moadei es el plural es el plural Moadim en estado constructo, tal y como vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Moadei Adonai, estado constructo, cuestión gramatical, del sustantivo Moadei, que es el plural de Moed. Bien, y ahora vamos a analizar esta palabra, más el tetragramatón, el nombre divino, Yud, Hei, Vav, Hei. Bien, entonces queda claro a quién pertenecen, de quién son, quién las da. Ahora nos vamos a ver la palabra Moed, ¿m? Cuyo plural es Moadim y Moadim en estado constructo es Moadei, ¿bien? Que serían los encuentros de o las citas de. Tal y como podemos ver aquí, es un sustantivo masculino singular y algunas de sus acepciones, no son todas, pero las acepciones que no he incluido es porque son prácticamente sinónimos de las que te comparto aquí. Bien, entonces las acepciones de Moed son encuentro, cita, reunión, plazo, ocasión, fiesta, aunque para fiesta hay una palabra más propia en hebreo que es hak. Bien, entonces tal vez fiesta no sería lo más adecuado, y solemnidad. Bien, entonces el término, de manera general, lo que está apuntando es al tiempo o lugar concreto donde Dios cita o se encuentra. Bien, entonces hablamos de tiempo, lugar. Claro, en el caso de Yom Kippurim vamos a estar hablando de un tiempo, pero también vamos a estar hablando de un lugar porque la solemnidad, el encuentro, la cita divina gira en torno primeramente al Mishkan, a lo que se traduce habitualmente como tabernáculo, y luego va a girar en torno al templo, al templo que se construyó, el templo de Salomón, luego segundo templo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿dónde podemos ver la palabra Moed como reunión, como cita, como encuentro? Pues lo vemos en el constructo hebreo, o él, esto diría aquí, Moed. El Moed es, lo pongo aquí, habitualmente lo que se traduce como tabernáculo de
reunión. Fíjate cómo la mayoría de traducciones, entre ellas Reina Valera 1960, está traduciendo Moed como reunión. O él no sería tal vez tabernáculo, la mejor traducción, sino Oel nos estaría hablando de tienda. Entonces, cuando hablamos de Oel Moed, hablamos de la tienda de la reunión, la tienda del encuentro, la tienda de la cita. Bien, porque era la tienda donde Dios se encontraba con, primeramente Moisés, luego Aarón una vez al año, y precisamente en la ocasión de Yom Kippurim, que es la solemnidad, la cita, el encuentro que estamos analizando. Bien, por lo tanto, Moed es encuentro, cita señalada de Dios con su pueblo, y Yom Kippurim es uno de estos Moed de Dios, es uno de estos encuentros, es una de estas citas señaladas que Dios tiene con su pueblo de forma anual. ¿Sí? Ya analizamos Yom Teruah. Yom Teruah es la primera de estos encuentros, estas citas en la temporada de otoño, y Yom Kippurim sería la segunda. Bien, ahora sí que Yom Kippurim, un encuentro, una cita señalada de Dios con su pueblo. Ahora, ¿qué significa Yom Kippurim? ¿Qué significa Yom Kippurim? Pues bien, en Levítico 23, versos 26 al 28, saltándome alguna parte del verso 27, dice lo siguiente: Y habló Adonai a Moisés, diciendo: solamente en el 10 de este mes séptimo es Yom Kippurim. Fijaros que aquí no estoy traduciendo, sino simplemente estoy transcribiendo fonéticamente cómo se lee en hebreo Yom Kippurim, que lo tenemos aquí. Bien, ahora veremos qué significa. Verso 28 dice: Y ninguna obra haréis en este mismo día, porque es Yom Kippurim. Bien, en este caso, Yom Kippurim, lo tenemos aquí, y Yom Kippurim sin el artículo, sin este A que funciona como artículo, lo tenemos aquí. Bien, sea con artículo o sin artículo, en ambos casos se nos está transmitiendo la misma idea, solamente que en uno lo hace de forma definida y en otro de forma indefinida. Pero el significado no va a cambiar. Entonces, ¿qué significa Yom Kippurim? Pues bien, Yom Kippurim es también un estado constructo definido, en este caso, por el artículo, que en hebreo es esta parte de aquí, bien, que es lo que teníamos por A, y está formado por el sustantivo yom, que es este primer sustantivo que tenemos aquí, que significa día, también a veces tiempo, se puede traducir, yom, y luego tenemos kippurim, que es esta palabra a partir del artículo, que es el plural de kippur. Normalmente se conoce a esta solemnidad, a este encuentro, precisamente como Yom Kippur, en singular. Ahora bien, es muy interesante que Kippur no aparece en la Biblia hebrea. No tenemos el singular en la Biblia hebrea de Kippurim. Siempre que se está hablando de Yom Kippurim, se está hablando en plural, no en singular. Bien, esto es interesante tenerlo en cuenta. Entonces, Kippurim es un sustantivo plural que significa expiaciones. Este es el sentido de la palabra Kippurim. Bien, es un sustantivo plural, como digo, y es de la familia del verbo kafar, que habitualmente en piel, en la Biblia hebrea, es como se encuentra en esta construcción intensiva, en esta voz intensiva, y significa expiar, perdonar. Bien, tendríamos algunas otras acepciones, pero principalmente este es el sentido del verbo kafar, y también Kippurim es de la misma familia de Caporet. Y Caporet es la cubierta del arca del pacto. Caporet pues, suele traducirse en algunas Biblias como propiciatorio. Bien, aunque más propio sería hablar de cubierta o incluso expiatorio, porque justo es ese propiciatorio, esa cubierta del arca, donde se hacía expiación una vez al año en esta fecha, en Yom Kippurim. Bien, entonces, ¿qué significa Yom Kippurim? Pues no otra cosa sino el día de las expiaciones, en plural. Ahora, ¿qué significa expiar? ¿Qué es expiar en nuestro idioma? Porque hay gente que tal vez no conoce, o al menos no de forma precisa, lo que significa este término. Pues bien, expiación es la acción y efecto de expiar,
Y el verbo expiar significa, de manera general, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Así que el día de las expiaciones es el día en que las culpas, en lenguaje bíblico hablaríamos de los pecados, eran borrados o al menos cubiertos. O al menos cubiertos. Bien. Esta idea la tenemos presente en el siguiente texto, en Levítico 16:30. Dice lo siguiente: porque en este día, y se está refiriendo, como no, a Yom Kippurín, se expiará sobre vosotros para purificaros, dirigiendo estas palabras al pueblo de Israel. De todos vuestros pecados ante Adonai seréis purificados. Y esto es de lo que nos habla este texto. Por lo tanto, el propósito de este día era purificar o limpiar al pueblo de todos sus pecados. Notad cómo aparece aquí precisamente esta repetición de la misma idea. Dice, letaer etchem, para purificaros, para purificar a vosotros, para purificaros. Y luego dice, seréis purificados. Tenemos aquí tit agu, tit agu. Entonces es curioso porque tanto en este caso la taf, la ge y la reish, como aquí tenemos también, porque es el mismo verbo, solo que conjugado de forma distinta, esta raíz, perdón, la tet, la ge y la reish, es de donde viene la palabra taor, que la palabra taor se utiliza para hablar, por ejemplo, de los animales que son puros, de los animales en Levítico 11, que Dios dice, pues de estos comeréis. Entonces, el día de Yom Kippurim, el día de las expiaciones, el propósito, el sentido de esa expiación es purificar, purificar al pueblo, no solamente al pueblo, vamos a ver, pero también al pueblo de todos nuestros pecados ante Adonai. Bien, esta sería entonces la idea que tenemos en Yom Kippurim. Justamente esta idea de ser purificado es una idea que encontramos en el Salmo 51, expresada por el rey David tras su pecado de adulterio y luego el asesinato del esposo de Bathsheba, de Betsabé, con Urías, y luego Natán lo reprende. Entonces, ante esa reprensión, David escribe un salmo que es el 51. Todo el salmo merece la pena ser leído porque tiene un lenguaje muy propio de Yom Kippurim, precisamente expresando esta idea de purificación. Y os comparto los primeros 3 versículos. Dice así: Favoréceme, Elohim, según tu bondad. Según la abundancia de tus misericordias, borra mis rebeliones. Fíjate que ya está pidiendo que sean borradas sus rebeliones. Y luego en el verso 2 dice, aumenta, lávame de mi iniquidad y de mi pecado, purifícame. Fíjate que le está pidiendo esa purificación, el efecto que tiene Yom Kippurim, o el propósito que tiene Yom Kippurim, purificar de los pecados. Y luego el motivo de esta petición es porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está frente a mí continuamente. Esto es lo que expresa el rey David, y bueno, también tendríamos el Salmo 51, el verso 7, el verso 10. En definitiva, un salmo excelente, con mucho lenguaje de Yom Kippurim. Así que creo que queda claro que Yom Kippurim significa el día de las expiaciones, el día en que Dios purificaba a su pueblo por medio de unos rituales, de unas ofrendas, principalmente llevadas a cabo por el sumo sacerdote, para purificar al pueblo. No exclusivamente al pueblo, por eso se utiliza el plural. Es que en ese día había más de una expiación, y esto es lo que vamos a ver a continuación, que este día es llamado precisamente así en plural, Yom Kippurim, y no Yom Kippur, como habitualmente se le llama y como uno busca en redes Yom Kippur o fecha de Yom Kippur, cuando es Yom Kippur este año. Pues bien, Yom Kippur, como decía, no está en la Biblia. Eso fue algo que surge posteriormente. Y en la Biblia sí encontramos Yom Kippurim en plural, y es importante tenerlo claro porque en ese día hay más de una expiación. Es decir, no solo se expía el pecado del pueblo de una forma nacional, de una forma colectiva, sino que se van a expiar más cosas. ¿Qué cosas se expían? Pues en Levítico 16:33 nos lo dice.
Fijaros, dice que el sumo sacerdote expiará el santuario de la santidad, bien, Mikdash Kodesh, eso es lo que tenemos en el texto hebreo, el santuario de la santidad. Habla también que expiará la tienda del encuentro, ese Oel Moed del que hablábamos hace un momento. Expiará el altar, dice, el altar expiará, y sobre los sacerdotes y sobre todo el pueblo de la congregación expiará. Por lo tanto, nota la repetición del verbo expiar, que lo tenemos en 3 ocasiones en un mismo versículo. Y expiará, y expiará, y expiará. ¿Qué expiará? El santuario y la tienda del encuentro, el altar y también sobre los sacerdotes y sobre todo el pueblo. Era un día también en el que el sumo sacerdote hacía expiación por él y por su propia casa. Con lo cual, no solo se está expiando el pecado del pueblo de Israel, no solo se está expiando los pecados de una forma individual, de una forma particular, sino de una forma colectiva, de una forma nacional, de todo un pueblo. Y esta dimensión colectiva, esta dimensión nacional, es importante tenerla en cuenta y tenerla presente de cara a lo que vamos a ver en cuanto a las prescripciones de este día y a cómo celebrarlo hoy. Porque no es un día solamente para pedirle perdón a Dios por mis pecados y para arrepentirme de mis pecados, sino que hay una dimensión, como digo, colectiva. Así que lo que uno hace en Yom Kippurim no lo hace solo por su propia persona, sino lo hace por nuestro pueblo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, bueno, ya hemos visto que efectivamente Yom Kippurim es el día de las expiaciones, eso es lo que significa. Está en plural porque hay más de una expiación, como vemos en este texto. Y ahora vamos a ver, pues, cuándo se celebra Yom Kippurim, cuándo es Yom Kippurim. Y lo vamos a ver, por supuesto, desde la Biblia. No voy a dar fechas en la actualidad y explicaré el motivo, como ya hice con Yom Teruah, porque depende de cuándo uno considera el inicio del mes. Y en función de cuando uno considere el inicio del mes, es que así va a contar para Yom Kippurim y celebrar ese día como tal. Ahora, ¿cuándo se celebra Yom Kippurim? Pues bien, en Levítico 23, el verso 27 de manera específica, nos dice solamente en el 10 de este mes séptimo es Yom Kippurim. ¿Mm? Y me llama mucho la atención que en algunas Biblias no se traduce este aj. Este aj justamente significa esto, solamente. De forma exclusiva. El 10 de este mes séptimo es Yom Kippurim. No hay otro día en el año donde sea el día de las expiaciones. Solo hay un día al año y este día ocurre en el 10 del mes séptimo. Así que día 10 del séptimo mes. Recordemos que Yom Teruah era el día 1 del mes séptimo. Bien, así que, como decía, la primera solemnidad, el primer encuentro de las llamadas fiestas de otoño, porque ocurren en esta temporada del año, sería Yom Teruah, el 10 del mes séptimo, Yom Kippurim. Y luego cuando lleguemos al 15 de este mes, pues iniciaríamos lo que se conoce como Sukkot, o Hag Sukkot, que sería la fiesta de las cabañas. Entonces, 10 de este mes séptimo, día de Yom Kippurim. Esta es cuando se celebra. Ahora bien, Yom Kippurim no inicia el mismo día 10, sino que, como nos dice en Levítico 23:32, inicia en el 9 del mes en la tarde. Fijaros que desde el principio dice Shabbat Shabbatón es para vosotros, esto lo recuperaremos en un momento. Dice, y afligiréis vuestras almas, de esto también hablaremos, en el 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde cesaréis vuestro cese. Por lo tanto, aunque Yom Kippurim es ese día 10 del mes séptimo, realmente el inicio de Yom Kippurim es justamente el 9 a la tarde, cuando ya está atardeciendo, cuando estamos haciendo la transición en el cambio de día. Porque recordemos que en la Biblia hebrea los días empiezan al atardecer, ya en ese periodo de oscuridad. Bien, entonces, en el 9, antes de entrar al 10, iniciamos ese día de reposo, que llamaríamos habitualmente, es día de cese, un día de cese de gran solemnidad, afligiendo nuestras almas, y por lo tanto, aunque el día 10 es Yom Kippurim, se empieza, se inicia la tarde del 9 y dura, como hemos leído en el verso,
hasta la tarde del día 10. Luego, cuando el día 10 ya está atardeciendo, ya está anocheciendo, está empezando a oscurecer, entonces termina Yom Kippurim, que duraría un periodo pues de, hablaríamos 24 horas, de un día completo, de tarde a tarde, desde la tarde del 9 hasta la tarde del día 10. Ahora, como decía, existen dos formas principales de contar el inicio del mes. Esto también lo vimos en Yom Teruah. Bien, entonces voy a compartir lo mismo que vimos en ese vídeo. Si no lo has visto, pues te recomiendo que también le eches un vistazo. Pero en este caso va a ser exactamente lo mismo y voy a compartir la misma reflexión, pero por si alguien no ha visto Yom Teruah y solamente ve Yom Kippurim, pues que pueda tener esta información también aquí. Entonces, las dos formas principales de contar el inicio del mes, en primer lugar, son con la luna nueva. Hay quien dice, en función de ciertos criterios, y son personas a las que conozco personalmente, que respeto profundamente y les tengo cariño como hermanos nuestros que dicen que el mes inicia con la luna nueva, es decir, cuando la luna está en su fase completamente oscura, y este sería el día 1 del mes. Por lo tanto, si este es el día 1, pues 10 días después de este momento, o 9 días después, si contamos a partir del día siguiente, tendríamos Yom Kippurim. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que la segunda forma de contar el inicio del mes es con la primera uña de la luna. Y también conozco hermanos a los que aprecio, a los que les tengo cariño, que creen que el inicio del mes es con la primera uña de la luna, o la silla de la luna, o esta astilla que aparece. Entonces, ¿qué ocurre? Que como estos dos eventos no pueden coincidir en el tiempo, sino que primero viene la luna nueva y luego lo que ocurre es la primera uña de la luna, es evidente que entre estos dos momentos va a haber una diferencia de días. En este año, en esta ocasión, pues hay una diferencia, no sé si son de 2 o 3 días. Con lo cual, habrá hermanos que de manera genuina creen que el mes inicia con la luna nueva, que van a celebrar Yom Kippurim con anterioridad a otros grupos de hermanos que también de la misma forma genuina celebrarán Yom Kippurim, pero unos días después. Esa diferencia de días se debe a lo que hemos visto, a lo que te acabo de compartir, en función de cuándo se cuenta el inicio del mes. Entonces, conocer el día exacto es importante, muy importante. Lo era en Yom Teruah, tal y como dije, pero aún más si cabe en Yom Kippurim. Fijaros que hemos leído solamente en el 10 de este mes es Yom Kippurim. Por lo tanto, no es otro momento. Luego, ¿es importante conocer el día? Sí, fundamental conocer el día. Dios indicó un día y no otro distinto. Es ese día cuando Dios se encuentra con su pueblo, es ese día la cita. Ahora bien, Ahora bien, hay una realidad que tenemos que ser conscientes, y es que existen diferencias entre distintos grupos de hermanos que quieren agradar y obedecer a Dios por la fe. No es que un grupo diga, no, no, yo no creo que haya que guardar Yom Teruah, que haya que guardar Yom Kippurim, eso no es para nosotros, eso no hay que obedecerlo. No, son grupos de hermanos que ambos grupos o ambos colectivos creen que hay que guardar estas solemnidades, que hay que observarlas, que hay que obedecer a Dios por medio de la fe en el Mesías. Luego, ¿qué ocurre? Que estos dos grupos simplemente lo que creen es que el inicio del mes es en días distintos o en momentos distintos, se empieza a contar en distintas fases de la luna. Luego, dada esta situación, mi pregunta, mi reflexión es, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Que conociendo el inicio del mes perfectamente, tengamos algo en nuestro corazón contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, porque pensamos que se está equivocando, que lo está haciendo mal, que está pecando, y eso nos hace tener sentimientos de ira, de odio, de enojo contra el hermano o la hermana, o que pudiendo estar errados en el inicio del mes, que tal vez, oye, pensamos que es un día, pero no tenemos toda la información con nosotros o todos los criterios, o aún estamos aprendiendo y estamos en un proceso, y tal vez, a pesar de que nosotros tenemos la seguridad de estar en lo cierto, pero cabe la posibilidad que hay un margen de error. Entonces, siendo esa una posibilidad real, ¿qué será mejor? Que tal vez podamos estar errados en el inicio del mes, pero amemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a pesar de las diferencias en nuestra condición y busquemos la unidad. ¿M? Porque parte de las prescripciones para las solemnidades, para los encuentros divinos, es
precisamente asistir a una convocatoria. Luego, la prescripción no es quedarme en mi casa solo porque las demás personas no conocen el día exacto y yo sí. Porque si conozco el día exacto, pero no me estoy congregando, no me estoy reuniendo con otros hermanos, también estoy pecando. Entonces, tengo el día exacto, pero no me congrego porque lo hacen en otro día, porque lo hacen en otro momento, porque lo están haciendo mal. Bueno, también estoy transgrediendo la Torá en ese caso, a pesar de que sepa el día de forma perfecta. Bien, entonces, bueno, ahí os dejo la reflexión, que cada uno dé la respuesta que mejor considere para sí delante del Señor y proceda también en consecuencia. ¿M? Entonces, bueno, aquí en cuanto a Yom Kippurim, que es pues, básicamente lo mismo que ya estuvimos viendo en Yom Teruah. Ahora vámonos a seguir, nos queda ya muy poquito, estamos terminando, acerca de las prescripciones para este día. ¿Cuáles son las prescripciones? Bueno, este día tenemos que saber que tiene dos tipos de prescripciones. Hay unas prescripciones que son específicas para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en este día tenía un papel fundamental, primordial, prioritario, esencial. Bien, sin sumo sacerdote, este día carecía de todo sentido. Entonces, estas prescripciones se van a encontrar en Levítico 16 y son prescripciones que no vamos a estar considerando en este estudio. Tal vez en algún otro que, si Dios lo permite, puedo hacer más adelante. Puedo hablar de cuál era el ritual y todo el procedimiento que tenía que seguir el sumo sacerdote en ese día, que por cierto, pues tiene mucha enseñanza, tiene mucha aplicación con el Mesías. Pero ese primer grupo de prescripciones, Levítico 16, no lo vamos a estar abordando, aunque sí rescataremos algún versículo del capítulo 16 porque tiene que ver con el segundo grupo de prescripciones, que son las prescripciones para todo el pueblo. ¿Mm? Ahora, estas prescripciones para todo el pueblo, en su mayoría, se están encontrando en Levítico 23. ¿Eh? Así que aunque rescataré algún versículo del capítulo 16 en un momento dado, básicamente vamos a girar en torno al capítulo 23 de Levítico. Y estas sí son las que vamos a tratar en este estudio. Entonces, las prescripciones bíblicas para este día son las siguientes. En primer lugar, como decía, asistir a la convocatoria. Esa es la primera prescripción. Hemos leído Levítico 23, del 1 al 2, que nos dice, son los encuentros de Adonai, que los llamaréis llamamientos de santidad. En Reina Valera del 60, también otras traducciones bíblicas, dice santas convocaciones. Por lo tanto, hay una convocación, hay una convocatoria para poder asistir a esa convocatoria como pueblo. Bien, esto también lo tenemos de manera específica, no ya de manera genérica como introducción a todos los encuentros, sino de manera concreta para Yom Kippurín en el verso 27. Dice, solamente en el 10 de este mes séptimo es Yom Kippurín. Llamamiento de santidad os será. Santa convocación. Una convocación de santidad. Entonces es un día para reunirse, para asistir a esa convocación, para congregarse. Bien, por lo tanto, primera prescripción, asistir a la convocatoria. Segunda prescripción, no realizar ninguna obra de servicio. Hasta aquí, de forma, en cuanto a las prescripciones, muy parecido a Yom Teruah, si recuerdas, ¿eh? Ahora bien, no realizar ninguna obra de servicio en Yom Kippurim tiene un peso realmente especial por el carácter reiterativo de esta prescripción. Lo vamos a ver. Fijaros, Levítico 23. Vamos a leer el verso 28. Vamos a saltar el 29, vamos a leer el 30 y el 32 del 30 al 32, ¿eh? No el 30 y el 32, sino del 30 al 32. Empieza diciendo el 28, y ninguna obra haréis en este mismo día, porque es Yom Kippurín para expiar sobre vosotros ante Adonai vuestro Dios. Verso 30. Y cualquier alma, se está refiriendo pues cualquier ser, cualquier persona que respire, que hiciere cualquier obra en este mismo día, destruiré aquella alma del interior de su pueblo. Luego es un pecado de los llamados caret, de corte. Entonces, cualquier alma que hiciere cualquier obra, obviamente entendiendo las prescripciones tocantes al Shabbat, a los Shabbatón, qué implica el ser cortado del pueblo y en qué casos uno era cortado del pueblo, pues sin duda vemos la gravedad de la transgresión de esta prescripción
bajo el criterio divino, no bajo el criterio humano, sino bajo el criterio divino. Entonces, ninguna obra haréis. Verso 31, repite la misma idea. Ninguna obra haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Verso 32, Shabbat Shabbatón. Shabbat sería un cese de ceses, un cese realmente solemne, importante, fundamental. Entonces, Shabbat Shabbatón es para vosotros y afligiréis vuestras almas. En el 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde, como veíamos también en cuanto a cuándo se celebra, cuándo se inicia, es entonces que cesaréis vuestro cese. Cesaréis vuestro cese. Fijaros cómo se va repitiendo la misma idea, un carácter muy reiterativo de la importancia fundamental que tiene esta prescripción para este día. Levítico 16, verso 29, no es menos. Ahí también se nos va a hablar de que precisamente no tenemos que hacer ninguna obra y incluye, en este caso, a quién está dirigido este mensaje. Pues fijaros, dice, y os será por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, en el 10 del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. ¿Quién tiene que afligir su alma y quién tiene que hacer día de reposo, día de cese? Pues el texto dice, el nativo y el extranjero que reside entre vosotros. Por lo tanto, aquí incluye no solamente aquellos que de forma genética son Israel y por lo tanto descienden de alguna de las tribus de Israel, que eso sería el nativo, bien, el que ha nacido, el que tiene sangre, sino también el extranjero que reside entre vosotros. Es decir, toda aquella persona que sin ser, digamos, de sangre, sin haber nacido judía, como diríamos, o sin haber nacido de una de las tribus del pueblo de Dios, pero vive bajo el Dios de Israel, bajo la ley del Dios de Israel, bajo ese nuevo pacto que más adelante Dios va a establecer también con su pueblo, pues tanto el nativo como el extranjero, en este caso, tienen la prescripción de tanto afligir el alma como de hacer día de cese, Shabbat, Shabbatón. Así que es otra de las prescripciones para este día, no realizar ninguna obra de servicio. Nos vamos con la tercera. La tercera prescripción para este día es afligir el alma. Y esta prescripción sí es distinta de Yom Teruá y es distinta, yo creo que de todas las solemnidades, de todos los encuentros divinos, de todos los Moadim. Afligir el alma. ¿Qué es afligir el alma? Bueno, en primer lugar vamos a ver dónde lo tenemos. Levítico 23, en los versos 27 29 y 32 se nos va a estar hablando de esta idea. Así que de vuelta también, pues tenemos cierta reiteración de la prescripción. En el 27 ya hemos leído, solamente en el día de este mes séptimo, es Yom Kippurín, llamamiento de santidad os será, y dice, y afligiréis vuestras almas. Y de la misma manera que no hacer alguna obra en este día implicaba ser cortado del pueblo, de la misma forma, no afligir el alma implica lo mismo. Lo dice el verso 29. Dice, porque toda el alma que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Así que, de vuelta, tanto hacer un día de Shabbat correspondiente a la solemnidad, no el Shabbat semanal, sino un Shabbat anual que tiene que ver con el 10 del mes séptimo, tanto hacer Shabbat, hacer cese, como afligir el alma, o mejor dicho, no hacerlo, implica un pecado de caret, un pecado de corte. Entonces, vuelven el 32 a repetir, Shabbat Shabbatón es para vosotros y afligiréis vuestras almas. En el 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde, cesaréis vuestro cese. Y como hemos leído ya, simplemente recordarlo, Levítico 16:29, afligir el alma es tanto para el nativo como para el extranjero que reside en el pueblo de Israel. Ambos grupos tienen esta prescripción. Bien, entonces, igual que en el Shabbat, pues el ayuno. Ahora, ¿qué es afligir el alma? Porque afligir el alma, pues implica tener una actitud de duelo. Ahora, esta actitud de duelo se expresa principalmente por medio del ayuno. Y lo vamos a ver con varios textos, con varios testigos que van a conectar cómo en efecto afligir el alma es ayunar.
o mejor dicho, por medio del ayuno, es cómo se aflige el alma. No exclusivamente con el ayuno, pero sí principalmente. Y esto lo digo porque hay hermanos que mencionan que no hay que ayunar en este día porque no lo dice el texto. Levítico no dice ayunar, dice afligir el alma. Y afligir el alma es distinto a ayunar. Bueno, vamos a ver que en las escrituras va relacionado, va de la mano. Incluso diría que es lo mismo. Fijaros el primer texto que os quiero compartir. Esdras 8:21. Dice, está hablando Esdras, que han regresado del exilio con el permiso del rey. Entonces, en su vuelta, pues buscan a Dios para buscar su favor, para que Dios los guarde en el viaje. Y dice Esdras que para eso convoqué allí ayuno, junto al río Ahava. ¿Para qué proclamó o convocó ayuno? Para afligirnos ante nuestro Dios, para inquirir de él camino recto para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces, el ayuno tenía el propósito de afligir a la persona, afligir al pueblo en este caso, o a parte del pueblo que estaba regresando a Jerusalén, para buscar a Dios, para inquirir de Dios un camino recto, para todos los niños, para los bienes, en fin, que Dios los guardara en el viaje. Entonces vemos la conexión entre el ayuno y la aflicción. Otro texto donde aún es más claro, más patente, más evidente la relación. Salmos, en el libro de los Salmos, el 35:13, dice lo siguiente. Pero yo, cuando ellos enfermaron, y está hablando el salmista de un grupo que querían afligirle, dice, cuando ellos se enfermaron, mi vestido fue saco, ¿sí? En algunas Biblias va a traducir como cilicio, solamente que el cilicio en nuestro contexto no es exactamente lo mismo que en tiempos bíblicos, o al menos que en el tiempo donde se escribió probablemente este salmo, hablamos de saco, de una vestidura burda, rugosa, algunos hablan incluso de piel de cabra, con lo cual pues sería con cierta aspereza, ciertos picores que causaría, con lo cual una vestidura que no es cómoda, que causa incomodidad, señal precisamente de duelo, señal de luto. A veces esta práctica se acompañaba también de estar en el suelo con ceniza, entonces precisamente era todo una forma de expresar el duelo. Y dentro de esto nos dice, afligí con ayuno mi alma. Yo creo que un texto más claro no podemos encontrar, donde la aflicción del alma se expresa a través del ayuno, se lleva a cabo con el ayuno. ¿Mm? De hecho, si pensamos de forma, diría, lógica, el alma en el lenguaje bíblico, especialmente en el libro de Génesis, queda muy claro. Luego también creo que hay alguna mención, no sé si en Levítico o Deuteronomio o en ambos libros, donde expresa que el alma es la sangre. El alma es la sangre. Entonces, si lo que hay que hacer es afligir el alma, afligir la sangre, ¿cómo uno aflige su sangre? Pues lógicamente cuando dejamos de comer todos esos nutrientes que van a la sangre y que la sangre porta a lo largo de todo el organismo, a través del sistema circulatorio, al carecer de eso, lógicamente la sangre sufre cierta aflicción. Y por lo tanto también nosotros, también nuestro ser, tanto físicamente como anímicamente, sufre esa debilidad propia de la carencia de ingesta tanto de alimentos como de bebida. Con lo cual, también si siguiéramos un argumento lógico, pues tendría todo el sentido que afligir el alma se lleva a cabo a través del ayuno. Principalmente a través del ayuno. Y luego, bueno, pues termina el salmo diciendo, y mi oración sobre mi seno volvía. Así que otra conexión, ya tenemos dos testigos, más que suficientes. Compartiré un tercer testigo, pero lo voy a hacer en el momento de cómo celebrar esta solemnidad hoy, o cómo seguir las prescripciones que tenemos aquí hoy. Así que bueno, en tercer lugar, afligir el alma. Luego, ofrecer una ofrenda. Esta también es otra de las prescripciones para este día. En Levítico 23:27, al final nos dice que afligiréis vuestras almas y ofrendaréis una ofrenda encendida a Adonai. Entonces, esta ofrenda encendida la tenemos en Números 29. En Números 29
del verso 7 en adelante, hasta el 11, si mal no recuerdo, y era una ofrenda propia de este día. Es decir, este día va a tener toda una serie de ofrendas que van a aparecer en Levítico 16, pero esas son ofrendas que tienen que ver con las expiaciones que se llevaban a cabo ese día. Luego, además, teníamos la Olatamid, el holocausto continuo que se llama, la ofrenda de ascensión que se hacía mañana y tarde. Pero aparte de todas las que tenemos en Levítico 16, aparte del Olatamid, se hacía una ofrenda específica para este día, que es justamente, como te digo, la que tenemos en Números 29, del 7 al 11. Bien, por lo tanto. También ofrecer una ofrenda forma parte de las prescripciones bíblicas para este día. Ahora, estas serían las cuatro que tienen que ver con el pueblo, como decía. ¿Mm? Por lo tanto, Yom Kippurím es un día para reunirse, para cesar, es decir, es un Shabbat, Shabbatón, un cese realmente importante, para ayunar, la principal expresión de afligir el alma o el principal medio para afligir el alma, y ofrendar. Estas cuatro cosas serían prescripciones propias de Yom Kippurim. Ahora, ¿cómo se celebra hoy? ¿Cómo hoy podemos hacer estas prescripciones, seguir estas instrucciones de Dios? Bueno, aquí las tenemos las cuatro y vamos a ver asistir a la convocatoria. Asistir a la convocatoria no tiene otra manera que reunirte presencialmente con un grupo de hermanos que precisamente vayan a contemplar, a observar las prescripciones tocantes a este día, Yom Kippurim. Entonces, si puedes reunirte presencialmente con un grupo de hermanos, hazlo, hazlo. Ahora bien, no siempre es posible hacerlo presencialmente y si no tienes esa opción, por el motivo que sea, hazlo virtualmente, pero hazlo. No es lo mismo hacerlo de forma virtual que de forma presencial. Creo que lo ideal es presencial, pero si eso no está, pues bueno, al menos hazlo de forma virtual. A día de hoy, gracias a la tecnología, gracias a todos los medios que tenemos, a todos los recursos, todas las plataformas, todas las redes, bueno, pues tenemos esa virtualidad y a veces es una ventaja. ¿Eh? Ahora bien, no sustituyas la virtualidad por la presencialidad. Si puedes hacerlo presencial, hazlo. No dejes de reunirte con hermanos que puedas ver cara a cara, que puedas sentir, que puedas compartir, que te puedan conocer. Es fundamental esta parte. Ahora, ¿qué ocurre si no puedes tampoco virtualmente? Tal vez tienes una situación que te lo impide, Dios no lo quiera, pero a veces puede ocurrir y ni siquiera puedes hacerlo de forma virtual. Pues bien, no te conformes. No digas, mira, esta es la situación que tengo, esto es lo que hay, esto me lo ha mandado Dios y con eso me quedo, o esto es un ataque que me impide XXX. Bueno, pues no te conformes, ya sea que creas que te lo manda Dios, ya sea que creas que es alguna adversidad que viene de alguna otra parte, pues pídele a Dios, indistintamente de cuál fuera el origen de ese impedimento, pídele a Dios que te conceda reunirte de algún modo con hermanos. Así que ora, por favor, Padre, ayúdame a encontrar un grupo de hermanos, pon personas a mi alrededor que crean también esto, que con los que lo pueda compartir, con los que lo pueda celebrar, pueda conmemorar, pueda venir a tu encuentro con parte de tu pueblo, aún en la dispersión, pero con parte de tu pueblo pueda hacerlo. Así que esto sería la prescripción bíblica para este día, asistir a la convocatoria, aunque obvio no tenemos el ideal, no tenemos, aún no estamos, todas las cosas no han sido restauradas, estamos avanzando hacia la restauración de las cosas. Por lo tanto, estamos asistiendo a una convocatoria en la dispersión, en el exilio, no con todo el pueblo, como es la idea original, pero al menos sí con parte del pueblo en la dispersión. Bien, ¿cómo llevar a cabo el no realizar ninguna obra de servicio hoy? Pues esta es la segunda prescripción bíblica. Y insisto, he hablado abundantemente acerca del día de reposo, del día del cese, he explicado en qué consiste este día, he contestado preguntas acerca del día. He hecho shorts que hablan de esto, he hecho vídeos, evos que hablan de cómo Jesús vivió el día de reposo,
he explicado diferentes situaciones que una persona se puede encontrar en cuanto al día del cese. Y esto aplica también a los ceses anuales, a los Shabbat que tenemos en cada una de las solemnidades, ¿no? En Yom Teruah es un día también de reposo, de cese. Pues todo lo que dije aplica también a el cese anual de Yom Kippurim. Con lo cual, si no has visto este material, te recomiendo que busques en el canal de Bienvenido al Origen toda la información al respecto porque hay abundante información y de ahí extraigas y apliques los principios que comparto a el cese de Yom Kippurim, del día de las expiaciones. Bien. Luego, afligir el alma. Bueno, pues afligir el alma es un día para ayunar. ¿Sí? Hay hermanos, hay hermanas que tal vez creen que no hay que ayunar este día. ¿Por qué? Porque creyendo que Jesús es el Mesías, cosa que comparto, bueno, pues ya hemos sido salvados, ya hemos sido redimidos, ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y hacemos un tratamiento del día de forma particular, de forma individual. Entonces, si Dios ya me ha perdonado a mí, ¿por qué tengo que ayunar? Ya tengo que tener otra actitud distinta en este día, ya el ayuno no es para mí, ya no es un día de afligirnos, sino un día de alegrarnos. Y bueno, en cierto punto, creo que tienen razón en cuanto a no es igual alguien que crea que Jesús es el Mesías a alguien que no lo crea. Creo que eso sí trae un matiz distinto, trae una esperanza diferente, trae una certidumbre de que realmente lo que Yeshua hizo fue aceptado por el Padre y por lo tanto sí tenemos perdón de pecados. Pero, como decía, este día no es un día para mí como persona de forma individual, sino que es un día en el que Dios expía, purifica a la nación, al pueblo entero y no solo al pueblo, sino al sacerdocio, la casa del sacerdote, todo lo que era el tabernáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora bien, si yo me miro a mí de forma individual, de forma particular, de forma aislada, pues tal vez diga, oye, pues ya está todo hecho. Pero si miro a mi alrededor y trato este día como lo que entiendo que es, a la luz de la palabra, que es un día para el pueblo, y miro el estado del pueblo de Dios, sin duda tengo que seguir afligiendo mi alma. Primeramente, que la realidad personal es que sí, Dios nos ha perdonado por medio de Jesús, de Yeshua, pero sigo pecando, sigo transgrediendo los mandamientos de Dios. No vivo en el charco, pero caigo en los charcos de barro. Entonces, tengo que seguir pidiendo a Dios perdón, tengo que seguir orando como oraba David en el Salmo 51. Y voy a compartirte al final de este estudio algunos textos que, bueno, ya hemos leído alguno más, pero vamos a añadir algunos como cierre de este estudio porque creo que tienen el espíritu que tenemos que tener también nosotros en este día. Por lo tanto, ¿hay que ayunar en este día? Sí, yo creo que sí, estoy completamente convencido de que tenemos que seguir ayunando, no solo por nuestro pecado, que lo seguimos cometiendo, sino también por el pecado del pueblo, por el pecado de toda la nación, porque en nuestro pueblo sigue habiendo idolatría, porque en nuestro pueblo sigue habiendo murmuración, porque en nuestro pueblo sigue habiendo adulterio, porque en nuestro pueblo sigue en muchas ocasiones de espaldas a la palabra de Dios, sigue de espaldas a Dios. Entonces, ¿tenemos que afligirnos? Yo creo que motivos no nos faltan. Ahora bien, tenemos que entender el ayuno desde una perspectiva también bíblica, desde una perspectiva correcta. ¿Y cuál es esa perspectiva correcta? Pues bien, aunque el ayuno sí o sí es abstinencia de la ingesta de alimentos y de bebida, creo que ese es el ayuno completo en este día, afligir el alma tiene principalmente que ver con eso, aunque también se menciona el vestir saco, por lo tanto no es un día como para ponerse de gala, para decirlo de una manera sencilla. Incluso no es un día para el aseo personal, no es un día, porque va a utilizar el profeta Daniel en algún caso similar, precisamente eso, que no se ungió, no sé, no fue un día de alegría. ¿Por qué? Porque estamos afligidos, porque estamos apenados en cierto sentido, porque nos pesa el haber transgredido los mandamientos de Dios. Y ese
esa conciencia, yo creo que tiene que estar presente, a pesar de que damos gracias a Dios, por supuesto, de que hemos recibido su perdón y hemos recibido su gracia, pero de una forma colectiva, aún no es una realidad consumada, aún seguimos teniendo esa sombra de lo que ha de venir. ¿Eso es algo que llegará? Sí. ¿Tenemos la certeza de que va a llegar? Sí, eso es fe, pero no es una realidad consumada todavía. Por tanto, hasta que no llegue esa consumación, creo que tenemos que seguir con esa actitud. Ahora, el ayuno, esa abstinencia de comida, de bebida, sin una vida justa detrás, no es sino un acto de egolatría. Por lo tanto, podemos estar ayunando y a pesar de estar ayunando, que ese ayuno no sea de agrado para Dios. ¿Dónde vamos a tener esto de una forma muy clara, de una forma muy patente? En Isaías 58. En Isaías 58, Dios le va a hablar por boca del profeta a nuestro pueblo de cuál es el ayuno que le agrada a Dios. Entonces va de alguna manera a decirle a nuestro pueblo, mira, vosotros ayunáis, pero ayunáis para vuestro provecho. En el día del ayuno os dedicáis a comerciar, os dedicáis a sacar provecho, os dedicáis a explotar a los demás. Entonces, ¿qué tipo de ayuno es ese? Eso no tiene ningún sentido. Sois unos ególatras. Lo que estáis pensando es en vosotros mismos y os estáis adorando a vosotros mismos a pesar de que estáis ayunando. Por lo tanto, no es cuestión de desplazar el ayuno o vivir una vida justa en detrimento del ayuno. No, sino que como parte de esa vida justa, aflijamos nuestra alma y ayunemos. Pero si no hay justicia en los 364 días del año, pues creo que de nada vale que un día al año, oye, ahora deprisa y corriendo, vamos a ayunar, vamos a hacerlo todo. No, mejor que procuremos esa vida justa los 365 días al año, también en Yom Kippurim, ayunando tal y como es parte de las prescripciones que es la forma de afligir el alma tal y como hemos visto. Entonces, a este respecto, si quiero compartirte Isaías 58, versos 6 7, ya estamos en la recta final, así que te pido que te quedes hasta el final, porque los textos que tengo, los últimos que vamos a leer, seguro son de provecho y de bendición para tu vida, para enfocarte en este día. E Isaías 58, del 6 al 7, nos dice, ¿acaso no es este el ayuno que escogí? Está hablando Dios por boca del profeta a nuestro pueblo. Y dice que el ayuno que escogió es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo. Por lo tanto, dar libertad. Esto es justicia social desde el punto de vista de Dios. Fijaros que es el ayunar es no solo abstenernos de alimento, sino abstenernos de las obras de la carne y hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Entonces, eso también es ayuno. Y en el verso 7 dice, ¿acaso no es partir tu pan con el hambriento y a los pobres errantes hagas entrar en casa? Por tanto, darles hospedaje, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Esto es lo que dice literalmente el texto hebreo, y hablaríamos de carne en el sentido de pariente. Podemos incluso hablar en el sentido de esposa, porque carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces, no te escondas de tu carne. Bueno, pues tiene un sentido muy profundo. Entonces, este es el ayuno que Dios escoge. Este ayuno desplaza al ayuno de alimentos y de bebida. No, no lo desplaza en absoluto. No lo desplaza en absoluto, sino que son complementarios. Ahora, lo que no tiene sentido, como ya he dicho, que dejemos de comer, dejemos de beber, pero estemos oprimiendo a nuestro hermano, no estemos ayudando al necesitado y todo ello conforme a la justicia de Dios. Bien, por lo tanto, forma parte de las prescripciones, teniendo esto en cuenta para este día, afligir el alma, ayunar. Ahora, quiero mencionar algo. Tal vez tienes una situación particular que no te permite ayunar. Por ejemplo, alguna enfermedad, tienes que tomar algún medicamento y para tomar el medicamento tienes que ingerir o algún alimento o alguna bebida. Estás tal vez embarazada y no puedes permitirte ayunar el día entero o pues bien, en función de ciertas casuísticas, también tenemos que tener en cuenta que uno tiene que estar en condiciones físicas para el ayuno, condiciones físicas propicias para el ayuno. Bien, entonces esto tengámoslo en cuenta, por favor, nadie cometa
o se vaya a los extremos y su vida llegue a peligrar eh, precisamente porque sí o sí tengo que ayunar. Bueno, como decíamos, tal vez no puedes asistir a la convocatoria. Pide a Dios que te dé la oportunidad. Tal vez este año no estás en condiciones físicas para afligir tu alma. Bueno, pues pídele a Dios que te permita estar en esas condiciones para poder obedecer también esta parte del mandamiento tocante a Yom Kippurín, ¿eh? Ahora bien, también te digo, prepárate. Es decir, haz una alimentación suficientemente sólida, suficientemente contundente, nutritiva para poder afrontar el día con el mejor de los ánimos, en el sentido de que no vaya a darte un desmayo y, claro, al final pues pierdes el hecho de poder asistir a una convocatoria, pierdes todo lo demás, ¿no? Entonces, siempre, por favor, con equilibrio, pero claro, ni con negligencia de ninguna parte. ¿M? Con negligencia, con preparación en todos los sentidos. Bien, entonces, pues, por ejemplo, el día anterior a Yom Kippurim o 2 días antes, a hacer un buen plan de qué vais a comer, qué alimentos realmente van a aportar suficientes nutrientes, pues para poder aguantar lo mejor posible el ayuno. Y aprovechar, lógicamente, esos espacios donde tal vez uno estaría comiendo, pues para estar orando y buscando a Dios y pidiendo perdón a Dios, no solo por los pecados de uno, insisto, sino por los pecados del pueblo de Dios, que hay unos cuantos, hay para orar más de 24 horas, por los pecados de nuestro pueblo. Y bueno, por último, ofrecer una ofrenda. Y ya con esto estamos cerrando, estoy acabando. Ofrecer una ofrenda es parte de las prescripciones bíblicas para este día. Y aquí sí voy a mencionar, y voy a ir muy rápido porque también está en el vídeo de Yom Teruah, cómo ofrecer una ofrenda en este día. ¿Por qué? Porque aunque el templo de Jerusalén está destruido y no se pueden presentar las ofrendas prescritas en Números 29 del 7 al 11, la Biblia nos ofrece equivalencias de este tipo de ofrendas. Entonces voy a mencionar algunas y vas a ver que todas tienen relación en realidad con el ayuno que Dios quiere, con la justicia social según la perspectiva de Dios, con lo cual es algo a tener en cuenta también para Yom Kippurim. Fijaros, en primer lugar, la obediencia a Dios, lo hemos dicho, de nada sirve ayunar un día al año y el resto de días del año vivir a nuestra manera. Este no es el sentido de Yom Kippurim, por supuesto. Entonces, vemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es nuestro culto racional y es algo que el apóstol ruega a la comunidad en Roma y nos ruega también a nosotros, nos llega también ese ruego a nosotros a través de su carta, de que podamos vivir de manera fiel a Dios, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Otra forma, otra equivalencia de lo que sería la ofrenda que se hacía en este día, pues sería precisamente una ofrenda de carácter económico, de carácter material. Fijaros que dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y aquí va a utilizar el lenguaje propio de las ofrendas del tabernáculo, Mishkan, del templo. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es como esa ofrenda ígnea que subía el olor y era olor agradable, olor fragante a Dios. Entonces, pues también las ofrendas de carácter económico. ¿Por qué? Porque fíjate, dice que el verdadero ayuno que es partir el pan con el hambriento. Entonces, poder compartir bienes con otras personas que no los tienen en este día, pues es una forma de aplicar la ofrenda que se presentaba de forma específica para este día. Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Y por último, pues en Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Las alabanzas, pero no en el sentido de cánticos muy alegres. Este no creo que sea el mejor día para cantar cánticos alegres. Yom Teruah sí lo era, fíjate, pero venimos de la alegría de Yom Teruah, del clamor, de la aclamación de Yom Teruah, a un día de luto, un día de pesar, un día de afligirnos, pero esa alabanza, según nos dice el escritor de esta llamada carta a los hebreos, es el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, sí, por supuesto, también es un día para confesar el nombre de Dios, para confesar quién es Él, para confesar que Él es Dios misericordioso, que Él es Dios clemente, que Él es Dios tardo para la ira,
que Él es un Dios que perdona abundantemente a millares de los que aman y guardan su pacto. Entonces es un día también para recordar el nombre de Dios, para confesar su nombre, para confesar sus atributos, sus cualidades, como un Dios fiel, como un Dios justo, como un Dios misericordioso, como un Dios compasivo, como un Dios clemente, como un Dios tardo para la ira. Entonces, no hablamos de alabanza en el sentido de canciones muy rítmicas, muy movidas, muy alegres, muy de que nos lleven a la euforia, sino más bien en este sentido labios que confiesan el nombre de Dios y confiesan precisamente todos esos atributos, todas esas cualidades que tienen que ver con el perdón, con la misericordia, con acordarse de su pacto, con borrar nuestras rebeliones, con borrar nuestros pecados como pueblo. Y esto también forma parte de una equivalencia de la ofrenda que se hacía en este día. Y por último, pues el Salmo 51:17, que nos dice, los sacrificios de Elohim son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Elohim no despreciarás. Entonces, tener precisamente esta actitud de un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, ese afligir el alma delante de Dios este día de una manera especial, de una manera particular, pues es también el sacrificio que Dios quiere. Porque de nada servía traer un cordero a Dios si en nuestro corazón estaba el volver a transgredir, volver a pecar, el hacerlo y por ahí me libro de las consecuencias, sino que tenía que ir acompañado siempre todos esos sacrificios que se presentaban de una intención realmente de una actitud de arrepentimiento, de teshuvá, como se dice en hebreo. Entonces, necesitamos esta actitud que es fundamental y que tiene que impregnar todo aquello que hagamos también en Yom Kippurim. ¿Eh? Así que ahí están las prescripciones, cómo vivirlas hoy de una manera sencilla, sin demasiadas complicaciones, sin demasiados añadidos. Y quiero terminar, y así con esto cierro, leyéndote pues los Salmos 51, versos 7, 9 y 10. Porque ahí David, en el mismo salmo que hemos leído antes, utilizando ese mismo lenguaje de Yom Kippurim, dice, purifícame con hisopo y seré puro, seré tahor. ¿Eh? Lávame, y más que nieve seré emblanquecido. Si Dios nos lava, seremos más blancos que la nieve. Y luego en el 9 dice, esconde tus faces de mis pecados y todas mis iniquidades borra. Un corazón puro crea para mí, Elohim, y un espíritu firme renueva en mi interior. Creo que este salmo es una oración que estoy seguro que muchos de vosotros habéis hecho vuestra en alguna ocasión. Pues qué mejor oportunidad que Yom Kippurim, aprovechar este día 10 del mes séptimo para afligir el alma y para que esta oración, este salmo, no sea solo una oración personal, sino que sea una oración que hagamos por todo nuestro pueblo, porque sin duda necesitamos que Dios nos perdone, que Dios borre nuestras transgresiones, que Dios nos restaure, porque será entonces cuando llegue de forma plena, de forma definitiva, la salvación. Así que con esto me despido y espero que este estudio pues sea de bendición para ti y pueda ser un recurso que puedas tener como base de estas solemnidades, de estos encuentros y puedas compartirlos con todos aquellos que consideres oportuno. Nos vemos en un próximo vídeo. Shalom.